imaginas poder administrar la plata de tu fondo de pensiones tú mismo? ¿Te gustaría que el sistema previsional te diera más alternativas que solo la AFP? Bueno, de eso y mucho más conversamos con José Santomingo, el fundador de la agencia de valores Fol.cl, el primer supermercado de fondos mutuos de Chile. Santomingo también nos dio un par de recomendaciones sobre dónde estar en el actual escenario de desaceleración económica que vive nuestro país. Así que te invito a escuchar lo que tiene que contarte en esta entrevista. ¿Qué opinas del intento de reforma que acaba de proponer la Comisión Bravo? ¿Qué te parecen las ideas que surgieron en el documento? Yo creo que las conclusiones de la Comisión Bravo, que yo las leí un informe largo, yo creo que no se van a llevar a la práctica en este gobierno, es imposible. Porque, a ver, primero el gobierno está metido en una berenjenal de cambio, agregarle uno más en todas materias que revisten cambios legales, desde el decreto ley 3500 hasta el Código del Trabajo, hasta el servicio, hasta temas tributarios, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay espacio para hacer los cambios que la Comisión Bravo propone, en ningún caso. Sí, efectivamente hay que aumentar la tasa de ahorro porque realmente es muy difícil llegar a pensiones buenas con tasas del 10%, cuando la densidad tampoco es muy buena. La gente, hoy en día hay, no sé, 9 millones de afiliados, pero hay 5 que cotizan. Entonces el resto no cotiza, entonces no tiene la densidad de... Es un tema complejo, pero yo creo que, a ver, en este gobierno no se va a hacer nada en absoluto, y la Comisión Bravo es como, así como la Comisión Engel, propone cosas, pero no tiene mayor incidencia, y yo creo que hoy no hay espacio legislativo ni tiempo para analizar esto con profundidad. ¿Y cómo pueden los fondos mutuos aportar al nivel de ahorro en Chile y aumentarlo? Hoy en día, en particular la industria de fondos mutuos, aporta a través de lo que puede aportar, y que es el APB y los depósitos convenidos. El gran salto sería, o la pregunta, es si los fondos mutuos como industria serían capaces de administrar lo que es la cotización obligatoria. ¿Y los fondos mutuos serían capaces de administrar estas platas bien? Mi respuesta es que sí, como hablábamos recién, a través de que los fondos podrían crear carteras de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversionista y en series especiales, de la misma manera como hay hoy series para APB o depósitos convenidos, puede haber una serie de previsión, en el sentido, claro, y que nadie pueda girar de esa serie, nadie pueda rescatar, salvo para hacer movimientos de realocación de inversiones. Por lo tanto, ahí se produce varias cosas. Primero, que el costo es bastante menor por este sistema de cómo se cobra hoy en día la comisión de las AFP, que se cobra sobre el sueldo y no sobre el monto, sobre el saldo mantenido. Y segundo, de que crea mucha mayor competencia. Hoy día hay 19 administradoras de fondos, en la cual uno tendría muchas más opciones donde elegir. ¿Cómo está la salud de los fondos mutuos en el actual escenario de desaceleración económica que vive Chile? Primero, la salud de la industria es muy buena. A ver, no hay que olvidarse de que esta es una industria altamente regulada y supervisada por la superintendencia. Segundo, hoy por hoy administran poco más de 46.000 millones de dólares, dividido en más de 500 fondos, administrados por 19 administradoras, por lo cual está la experiencia, el expertise para poder hacer esto. Hay más de 2 millones de partícipes, o sea, son cantidades que perfectamente se pueden añadir muchas más. Por lo tanto, en ese sentido no veo que tenga ningún inconveniente. Ahora, obviamente, si es que las administradoras potencialmente pudieran optar por competir para los fondos de pensiones,
van a tener que hacer modificaciones, no sé qué regulaciones, qué controles, pero eso es absolutamente posible. Entonces, lo que yo digo es que las personas van a poder elegir libremente dónde invertir ese 10% obligatorio. Esto no significa de que las AFP dejen de existir. Lo que digo es ponerle más competencia al sistema. ¿Y qué propones para modificar la forma en que se cobran las comisiones en el sistema de AFP? Bueno, tenemos AFP como Plan Vital que cobra un 0,47 y tenemos otras AFP que llegan a cobrar el 1,50. Entonces, en promedio, supongamos que sea el 1,15, bueno, ese 1,15 que hoy están sacando del sueldo base, podría ir al fondo de pensiones. Y el costo de administración es en función del monto mantenido y no del sueldo, lo cual genera, especialmente al principio, especialmente que es la etapa temprana y donde más uno debería acumular, genera una distorsión muy grande, porque el 1% es como cobrar, el 1% de un sueldo es como cobrar el 10% del monto mantenido, lo cual es, y todos los meses. Las comisiones de las administradoras son del orden del 2-3% al año. Esto es, todos los meses te van sacando un 2% de tu sueldo. Es mucho. Tener más alternativas para hacer esto, este ahorro obligatorio, no significa que el cliente va a estar solo. Es decir, que el cliente diga, bueno, yo tengo que seleccionar mi cartera. No, detrás de eso hay recomendaciones, hay portafolio, es decir, mezclas, combinaciones de activos financieros acorde a su perfil, que se puede determinar en base a su conocimiento, a la edad que tiene, etcétera, etcétera. Lo que único estoy diciendo es que creo que hoy el mercado es posible tener más alternativas que no sean solamente las AFP. ¿Cuánto más puede crecer la oferta de fondos mutuos en Chile? Todavía a Chile le queda para crecer, pueden llegar perfectamente a 100.000, 120.000 millones de dólares de los 40 y tantos mil que eran ahora, y en el año 2006, 2005 eran 12.000, 15.000 millones de dólares. Ahora, hoy en Chile existen 35 tipos y categorías de fondos. Por lo tanto, hay una gran variedad para invertir. ¿Que se pueden generar más categorías? Sí se pueden generar más categorías. Por ejemplo, creo que hoy por hoy no hay fondos mutuos que inviertan en instrumentos financieros representativos de commodities, por ejemplo, como puede ser el oro o el mismo cobre o el petróleo. Lo que sí hay fondos mutuos que invierten en acciones de empresas cuyos ingresos sí están vinculados a este tipo de inversión de los commodities, por ejemplo, pero no hay fondos directos. Por lo tanto, se puede ir desarrollando distintos más fondos. Pero hoy, con lo que hay, ya hay una tremenda variedad, como te decía, 35 tipos y categorías, más de 550 fondos distintos, administrados por 19 administradoras, es decir, por variedad no nos quedamos. ¿Y en qué sectores o tipos de fondos mutuos recomiendas invertir en este actual escenario de incertidumbre? En temas de inversión en fondos de deuda, yo recomendaría fondos que inviertan en instrumentos de más corto plazo. No tan exageradamente como 90 días, pero de 3 años para abajo. Básicamente, las categorías de fondos tenemos inversión en pesos hasta 90 días, inversión en pesos hasta 1 año e inversión en pesos a más de 1 año. E inversión en UF tenemos inversión entre 1 y 3 años y a más de 3 años. Lo que pasa es que
a más de 3 años pueden ser 20 años o 5 años. En ese sentido también hay que tener en cuenta que los fondos tienen a su vez personas que están pensando lo mismo que pensamos nosotros. Por lo tanto, las inversiones que administran van a ser función de las expectativas y tratan de obtener la mejor relación de riesgo y retorno, justamente porque hay competencia. Entonces, si mi fondo rinde muy mal, bueno, la gente se va a ir al fondo de la competencia. Entonces, entre todos compiten para obtener la mejor relación de riesgo y retorno. Después, en materia de acciones, yo ahora estoy revisando el tema de las recomendaciones. Yo veo algún ruido, es decir, cuando se produjo la caída el 24 o 25 de agosto, nuestra recomendación era esperar a ver qué era lo que pasaba. Las bolsas subieron, estoy hablando fundamentalmente de Estados Unidos y Europa, y ahora, en este último tiempo, han empezado a volver a bajar. Creo que el discurso que hizo el presidente del Banco Central o presidenta Janet Yellen de la Reserva Federal, creo que trajo algo de confusión, porque dijo, de alguna manera, miren, no voy a subir las tasas ahora el 17 de septiembre, porque la situación de la economía internacional no está muy buena. Entonces el mercado se asustó y como que la razón era peor que el evento mismo. Entonces eso produjo... Después sacó una declaración tratando de arreglarla, que en realidad no era tanto, que Estados Unidos sigue estando muy fuerte, etc. Pero ya el mercado se quedó con esa impresión. Que han ocurrido también eventos inesperados, como es el caso de Volkswagen, ¿cierto?, que le pone un manto de duda a todo lo que es la industria alemana, a lo menos automotriz, y en general a la industria, o la gente se empieza a preguntar, bueno, si Volkswagen, una empresa alemana con tanto prestigio, de la manera como son ellos, cometieron eso, wow, ¿qué pasa con el resto? Y la gente se empieza a poner inquieta. Hoy en día creo que lo más recomendable es tener portafolios más conservadores, a la espera de volver a entrar en acciones de Estados Unidos y de Europa. Yo en ningún caso recomiendo por ahora mercados emergentes. Los mercados emergentes viven, para mí, dos temas importantes. El primero es la caída brusca de los commodities, fundamentalmente por esta desaceleración de China. Lo vemos en el cobre, petróleo, etc. Y lo otro es esta guerra de devaluaciones de monedas, porque más aún cuando uno espera de que la tasa rectora mundial, que es la tasa de Estados Unidos, empieza a subir, bueno, se hace más atractivo invertir en una moneda como el dólar versus una moneda latinoamericana. Y por lo tanto empiezan a devaluarse las monedas, a perder valor respecto al dólar. ¿Por qué? Porque la contrapartida sería de que defender esa moneda a partir de subir, por ejemplo, las tasas de interés de manera brusca, pero eso atenta contra la actividad económica. Entonces los bancos centrales, y mismo a lo mejor el Banco Central chileno también está medio atrapado sin salida. No hay ninguna solución, es buena. ¿Qué te llama la atención de la actual situación económica y política por la que atraviesa Chile? A mí me llama la atención es cómo las autoridades en general no se dan cuenta de algo que es una verdad, yo te diría que es indesmentible.
Es decir, para que exista un Estado que pueda proveer a los más desvalidos o a los que no tienen tanto acceso de bienes y servicios, es necesario e imprescindible que exista una actividad privada. Porque si no hay actividad privada, no existe Estado benefactor. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a sacar yo la plata para poder cumplir esto que yo quiero? Por lo tanto, en vez de denostar al sector privado, yo debo apoyarlo, no significa que sea un laissez-faire, un dejar hacer y que sea un capitalismo salvaje, no. Tengo que regularlo, tengo que controlarlo, pero tengo que motivarlo, tengo que entusiasmarlo, tengo que decir, oye, trabajen, porque con su trabajo ustedes van a pagar impuestos y con ese impuesto que yo voy a recaudar voy a poder cumplir con la tarea a la cual como Estado soy llamado. Salud, seguridad pública, justicia, educación, etc. Pero lamentablemente, desde un año a esta parte, desde inicio de este gobierno, claro, se ha denostado al sector privado. Y lejos de incentivarlo, se lo ha desmotivado. Primero con la reforma tributaria, que por suerte se fue a Arenas, pero que realmente es muy dañina. Y después lo que yo llamo los 5 jinetes del apocalipsis, las reformas que se vienen. Hoy en día tenemos las reformas las más cercanas, la reforma tributaria, la reforma laboral, y están en ciernes la reforma a la salud, que es terrible. Entonces, de nuevo, es volver a darle un rol al Estado mucho más protagónico, que se ha comprobado a todas luces que no es la manera más eficiente. Entonces, y además que los temas se tocan con una liviandad, se dice, volvamos al sistema de reparto. Entonces yo no sé si la gente que dice eso lo ha pensado o es un eslogan. Entonces, lamentablemente, creo que el llamado de, no sé si no es de atención, sino de alerta, es decir, señores, hay que cuidar y promover el sector privado si queremos tener un Estado que funcione. Porque sin sector privado no hay Estado. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo y por haber compartido con los lectores de Inversor Global tus opiniones sobre el sistema previsional y tus recomendaciones de fondos mutuos. Gracias. ¿Qué opinas de lo que dice Santo Domingo? ¿Te parece que el sistema previsional sea mucho más flexible de lo que es ahora? Queremos saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios en el foro de la revista y nos volveremos a encontrar en la próxima edición de la entrevista de IG Chile. Hasta luego.